Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los participantes. El día de hoy les damos la bienvenida al segundo día de la tercera semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades. El día de hoy estamos todos juntos en la Mesa de Ciencias Médicas 6, que cuenta el día de hoy con 5 ponentes, disculpen. En primer lugar tenemos representante el profesor Pedro Segura de la Universidad Privada Cayetano Heredia, el profesor Julio Campos de la Universidad Nacional de Trujillo, la profesora Vilma Casanova de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la profesora Juliana Mas Ubillus de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la profesora Jessica Abarca de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Esos son los 5 ponentes que vamos a tener el día de hoy. La dinámica es simple, son 15 minutos por cada uno de los ponentes para presentar un proyecto de investigación que hayan tenido en sus universidades. Luego de esos 15 minutos se van a leer las preguntas que haga el público. Les pedimos a todos los participantes que puedan hacer sus preguntas en el momento que las tengan a través del chat para que al final, luego de las exposiciones, pueda leérselas a los participantes. Cada participante va a tener aproximadamente 4 minutos para responder las dudas y preguntas que hayan. Esa sería la dinámica. Vamos a comenzar entonces, dado que nos acompaña el profesor Pedro Segura, con él, el profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Voy a presentarlo, disculpen. Él es médico cardiólogo, tiene una maestría en Economía de la Salud, maestría en Informática Biomédica y maestría en Gestión Pública. Jefe de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es investigador RENACID, director de investigación, ganador de premios en relación a investigación, innovación tecnológica y softwares médicos. Es miembro titular de comités de investigación a nivel nacional. Entonces, con mucho gusto le doy la palabra al profesor Pedro Segura. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos. Permítanme un segundo compartir la pantalla, por favor. Un segundo. Perfecto. Entonces, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Ciertamente es muy oportuno porque la investigación, sea científica o sea académica, tiene una finalidad de generar conocimiento y es el que es necesario para avanzar como país. Entonces, eh, ciertamente aplaudo este tipo de iniciativas. Lo que voy a comentar ahora es el trabajo sobre el uso de aplicativos móviles. Es un análisis, un estudio bibliométrico para, para ver por dónde es que hay brechas todavía del conocimiento en esta área. Entonces, a manera de introducción, eh, me, me, puedo permitir decir dos conceptos, dos palabras clave: aplicativos, que van a estar orientadas a la salud, por un lado, y los estudios bibliométricos, que ahora voy a explicar un poquito más a profundidad de qué se trata, por otro lado. Entonces, este estudio es sobre la conjunción de aplicativos móviles, por un lado, y un estudio bibliométrico, por otro lado. Entonces, un aplicativo, todos hemos usado un aplicativo, directa o indirectamente lo hemos usado, ¿correcto? Sabemos que es una herramienta informática que ayuda a los usuarios a conectarnos a través del Internet con diferentes servicios. Ese es un aplicativo móvil en términos sencillos. Estadística, números, data, hay mucha. Esta ya un poco anterior, del año 2017, 5 años atrás, había más de 1/4 de millón de aplicativos móviles que, que estaban orientados al área de salud. Y hace 3 años, la información que se tenía era de que había más de 300 millones de usuarios que tenían acceso al Internet y cerca de 500 millones de conexiones por teléfono. Entonces, ciertamente, esto es un componente, un ingrediente para que los aplicativos continúen avanzando.
Los aplicativos ciertamente pueden ser de tres tipos. Pueden ser los aplicativos móviles, los aplicativos web o los híbridos, que es una conjunción entre ambos. Por otro lado, el estudio bibliométrico busca, como podemos ver en la gráfica, la información, ven esta gráfica de colorcitos que no tiene un patrón, esta información ordenarla, sistematizarla en base a lo que se ha publicado, por eso son estudios bibliométricos, y generar conocimiento o evidenciar las brechas que existen en esto. Entonces, dicho ello, los análisis bibliométricos son el resultado útil para la medida de producción en investigación. Obviamente es un recurso importante para valorar, para estimar, medir la productividad en investigación sobre diferentes tópicos, tópicos que sean de interés, y así como podemos ver las otras dos características, ¿correcto? Entonces, como antecedente, esto existe en un estudio bibliométrico sobre salud móvil en informática en salud, que me parece que en la diapositiva siguiente lo explico un poco mejor. Estos estudios bibliométricos se basan principalmente en tres leyes. Esas leyes son la ley de Bradford, que nos dice, como podemos ver en esta balanza, que hay pocos journals que, con, que aglomeran la mayor cantidad de papers. Claro, si uno quiere publicar de hipertensión, va a buscar un journal de hipertensión, no se va a ir a otro lado, ¿correcto? Entonces, por eso es que la ley de Bradford dice que la mayor cantidad de papers se aglomeran en unos pocos journals, y por otro lado, que hay muchos papers aislados en muchas revistas. Entonces, esto este se conoce también como la heterogeneidad de las publicaciones. La ley de Lotka, o ley de obsolescencia, ley de envejecimiento de los artículos, o más que de los artículos, es del tema en sí. Esto es supremamente importante. Por ejemplo, ahorita, en la actualidad, si evaluamos la ley de Lotka para los estudios de COVID, estoy seguro que nos va a dar por acá. Ahorita, ¿quién se embarca en hacer algo de COVID? Ya pocos, ya está en la obsolescencia, ¿no? Y no menos importante, la ley de Price. La ley de Price nos permite evaluar el crecimiento. ¿Y qué tipo de crecimiento? Porque ciertamente puede estar en esta primera fase, tener un crecimiento exponencial, o esta segunda fase, un crecimiento ya de saturación, de meseta. Entonces, cuando mencioné, cuando mencioné unos minutos atrás de que ya había un estudio bibliométrico, me refiero a este. Es un estudio que esto es de acceso a nosotros, pero lastimosamente en este estudio, y digo lastimosamente porque es un estudio muy bonito, muy interesante, en un estudio bibliométrico, eh, que en los primeros 22 resultados, y es lo que publican hasta los 22, no aparece en ningún país de Latinoamérica. Entonces, salta a la vista la necesidad de saber, pues, cómo es que estamos en Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo es que los aplicativos móviles se está evidenciando a través de las publicaciones. Está más orientado a los médicos, está más orientado a profesionales de salud, a pacientes, a cuidadores. Es el área de prevención quizás la más frecuente, y un sinnúmero de preguntas que nos pudiéramos pasar toda la tarde haciéndonos. Este paper no lo dice para Latinoamérica, y es información necesaria porque crear un aplicativo, cada vez es más fácil, cada vez es más fácil. Antes se requerían códigos, lenguaje de programación fuerte, rígido, ahora son más intuitivos, incluso se pueden hacer simulaciones antes de ir a programar de un aplicativo. Hay muchos software que permiten de una manera muy intuitiva ir recreando esto. Entonces, creo que hasta acá queda claro la necesidad
de saber cómo estamos en Latinoamérica, por un lado, cómo nos comportamos en este tema, cómo interactuamos, con quién interactuamos. Perú habla más con Chile, habla más con Brasil, habla con, quién, con México, con quién habla, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema es cuál es la producción científica acerca de aplicativos móviles en salud en Latinoamérica. No voy a leer los objetivos porque claramente lo podemos leer, ¿correcto? Permítanme ver el tiempo para ser respetuoso de él. Todavía estoy en el tiempo. Entonces, estos, estos son los objetivos que se proponen, ¿correcto? Y la metodología es la que está proyectada. ¿Por qué evaluar en dos bases de datos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cuatro? Ciertamente cuando uno hace una revisión sistemática, un metaanálisis, Cochrane sugiere de que al menos se haga el estudio en dos bases de datos, pero esos son para revisiones sistemáticas, metaanálisis. Para estudios bibliométricos no está estandarizado si se debe hacer en una, en dos. O más bases de datos. A propósito, se consigna dos bases de datos, Scopus y Lilacs. Scopus por su alta heterogeneidad de publicaciones, o sea, no solamente información médica, sino recoge también artículos relacionados vinculados a la ingeniería, y Lilacs, pues por el contexto latinoamericano, ¿no? Esa es la fundamentación porque en la metodología se consignó dos bases de datos y por qué estas dos. Estos son estos resultados que se obtuvieron, ¿correcto? Después de haber creado la estrategia de búsqueda. Esta estrategia de búsqueda arrojó 844 citaciones y después de hacer todo el algoritmo que lo estamos viendo en pantalla, se quedaron 271 artículos analizados. Cuando estos se categorizan por años de publicación, vemos claramente que hay un crecimiento de manera exponencial que uno pudiera decir, oye, ¿sigue creciendo o ya estoy entrando a la meseta? Porque estoy entrando a la meseta, voy a apurarme en sacar lo que tengo que sacar, producir, porque puede ser que empiece a entrar, según Lotka, a la fase de obsolescencia. Entonces, miren esta distribución. El color más intenso, de más intenso a más claro, es el cuartil de donde se estuvieron publicando. El, en el periodo de estudio se publicó en el 2012 un solo paper de cuartil 1 y de ahí vemos, miren, en el cuartil 1 han ido, conforme avanzan los años, han ido incrementándose. 43 papers en el cuartil 1, o sea que es un tema todavía que todavía es atractivo y esta curva, retrocedo aquí, esta curva que no sabíamos si está en la fase de meseta o seguía en la fase de exponencial, ciertamente puede sugerir que continúa en un crecimiento exponencial. ¿Se puede aplicar estadística para determinar esto? La respuesta es sí. Cuando se analiza por separado cada base de datos. Cuando se conjuga, cuando se combina, ya no se puede aplicar porque los indicadores son diferentes. Y así vemos cómo han ido creciendo cada uno de los cuartiles, Q2, Q3, Q4. Ya para ir terminando, para esto, denme un segundo, sí, ya faltan 3 minutos. Ya para terminar, algunas cosas que me llamaron la atención, que estamos publicando más en inglés, y sí, pues estamos más publicando en inglés porque es una Q1 en castellano, ¿dónde? Difícil, por ahí de repente una, ¿no? Están en inglés. El tipo de estudio o la metodología que aplicaron cuando se publicó estos papers sobre aplicativos móviles eran básicamente centrados en el diseño del aplicativo y noten ustedes que la aplicabilidad, la funcionalidad, no tanto así. El área sanitaria preventivo-promocional se lleva casi un cuarto de toda la torta, un cuarto de todo el pastel. Y estos aplicativos, estos papers, perdón, estuvieron orientados a público en general
o pacientes, claro, porque era preventivo promocional. Con esto, y esto es una llamada a nosotros para reflexionar, ¿no? En estos papers, y espero que sea solo del área y que no sea así, no se declaró el financiamiento. Entonces, no se decía si era autofinanciado, público, privado, etcétera. Entonces, aquí una reflexión para hacer el esfuerzo, a pesar que sabemos que los papers nos ponen un formato, ver en alguna parte de consignar este financiamiento. Yo creo que con eso estaría terminando, no sé, para no excederme el tiempo. Y esto, como estamos viendo acá, la especialidad, eh, más en la especialidad relacionada, donde se usaron los aplicativos móviles y se publicó la atención primaria y cuidado del adulto mayor. Y a la pregunta que hacía de con quién participa más, hay una interacción a nivel de Sudamérica con Brasil y y de colaboradores a nivel de América en general es con Estados Unidos, que en Perú tiene más colaboraciones. Creo que eso sería todo. Les agradezco. Este es cuando se hizo la revisión del estado del arte. Se encontró que hay una tendencia, miren, tanto en economía, tanto en enfermedad cerebrovascular, en estudios de innovación, en epilepsia, el idioma, estos son estudios bibliométricos, el idioma inglés, quién fue el país que aportó más artículos, Brasil, el principal colaborador, hay una homogeneidad y la fase de crecimiento exponencial también. Sí, eso es todo. Gracias. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, profesor. Les recordamos a todos los participantes que las preguntas las pueden hacer a través del chat. Al final de las exposiciones leeremos las preguntas a cada uno de los ponentes. Entonces pasamos al siguiente ponente de la tarde de hoy, que es el profesor Julio Campos Florián. Si está presente, profesor, un segundito, le damos la presentación. El profesor Julio Campos es profesor e investigador en el área de farmacología. Su línea de investigación principal es la evaluación farmacológica de productos naturales con potencialidad terapéutica. Cuenta con diversos proyectos de investigación subvencionados, es doctor en farmacia y bioquímica y tiene un postdoctorado en Alemania. Miembro de la Sociedad Mexicana de Farmacología y de la Sociedad Ítalo-Latinoamericana de Etnomedicina. Adelante, profesor Julio Campos. Muchas gracias. Y gracias. Buenas tardes con todos. Voy a pasar a compartir. ¿Me confirman si se me está escuchando correctamente, por favor? Sí, profesor. Gracias. Bien, buenas tardes nuevamente con todos. Para mí es un gusto poder compartirles algunas experiencias que hemos desarrollado acá en el laboratorio en la Universidad Nacional de Trujillo. Los organizadores por esta red que nos permite integrar y compartir algunas experiencias en lo que aproximamos al día en investigación. Mi nombre es Julio Campos y como ya dijo el presentador, yo soy profesor del área de farmacología y farmacoterapéutica. Hacemos investigación en lo que es la farmacología como tal, digamos, los modelos preclínicos, como se suele conocer también. En esta oportunidad voy a tratar de, en el tiempo que me queda, presentar dos investigaciones que hemos realizado en lo que es la actividad alfa-adrenérgica de productos naturales. Hablar de los fármacos adrenérgicos es hablar, digamos, de toda una historia que se remonta hasta los tiempos de la parte de la China de aquel entonces. Hay un herbario antiguísimo que, bueno, transmitido oralmente, llegó quizá siglos después transcrito, ¿no? Nos referimos al herbario chino de Pensao.
escrito también se cree por el emperador Yang, ¿no? También conocido como Shennong, más o menos hace 2800 años antes de Cristo, o sea, si sumamos son prácticamente 5000 años de antigüedad, ¿no? En este herbario había una especie de compilado de plantas medicinales, y bueno, y no solamente plantas, minerales, animales, tratamientos en general, y había una planta bien interesante, en China se le conoce como la ma huang, la efedra cínica. Esta efedra cínica se utilizaba o se utiliza hasta la fecha, entre otros, para problemas respiratorios. Ya a finales de los años 1800, un farmacéutico japonés, Nagayoshi Nagai, ¿no? Aísla la efedrina, uno de los principales bioactivos o principios activos del Maguán, y comienza a utilizarse la efedrina en problemas general, casi siempre respiratorios, y a la vez también se encuentran efectos a nivel central, a nivel estimulante. Bueno, y sabemos de que ese tipo de sustancias, quizá en deportistas, bueno, hay toda una lista, ¿no? Están vetados, ¿no? Eh, brevemente, ¿no? ¿Cómo actúan los fármacos adrenérgicos? Recordar, ¿no? Hay formas directas y formas indirectas, como aparecen en la parte de la izquierda. De forma indirecta, perdón, de forma directa, directamente en un receptor, casi siempre posináptico, pero puede ser también el presináptico. Una forma de imitar o remedar al neurotransmisor endógeno, en este caso, si hablamos de la parte simpática o adrenérgica, hablaríamos de noradrenalina y de adrenalina. Y de forma indirecta puede ser favoreciendo la liberación, ¿no? Favoreciendo la liberación del neurotransmisor que se almacena en las vesículas presinápticas. También puede existir el antagonismo, en este caso por bloqueo competitivo o no del receptor. Entonces, rapidito nada más, los agonistas adrenérgicos van a generar vasoconstricción, el antagonista se entiende que generaría vasodilatación, midriasis por el lado del agonista, miosis por el otro lado, ¿no? Aumento de la actividad cardíaca, en el otro caso es disminución de la actividad cardíaca, en el antagonista también relajación del tejido prostático, por ejemplo, entre otros, ¿no? Broncodilatación por el agonismo, lipólisis, ¿no? Son dos receptores alfa y beta. En este caso, traemos a colación lo relacionado con el receptor alfa adrenérgico. A nivel del modelamiento experimental, existen diversas estrategias para poder establecer aquellas sustancias que puedan tener actividad en los receptores alfa 1. Entonces, ya hace más de 100 años, diversos farmacólogos europeos habían establecido ciertos tejidos o ciertos órganos bueno, de modelos animales, ¿no? Para poder encontrar determinados efectos. Y es así que, bueno, el conducto diferente en la anatomía, ¿no? del varón eh, contiene o es rico en receptores alfa 1 adrenérgicos. Entonces, hay modelos y modelos en donde utilizas, sería un modelo algo así como ex vivo, ¿no? Eh, ¿no? Se extrae el conducto diferente del animal y se prepara en una especie de baño de órganos y finalmente construyes curvas dosis respuestas. Es un modelo bastante clásico y vigente aún que permite encontrar actividad alfa-adrenérgica, ¿no? Entonces, ahora les traigo la actividad que hemos encontrado de la cúrcuma longa, ¿no? La cúrcuma, el azafrán también como se le conoce, una planta originaria quizá de Medio Oriente o del mundo asiático. Bueno, esa es la planta, lo que utilizamos en este caso son los rizomas, es un colorante muy interesante en la gastronomía latinoamericana, peruana también. Bueno, todo el procedimiento clásico, hay que recolectar, hay que desecar la humedad, hay que cortar, hay que hacer el extracto hidroetanólico, en este caso al 50%, se concentra, se liofiliza, bueno, al final tienes un polvo y ese polvo es que lo puedes colocar en el baño de órganos con un software, nosotros utilizamos el PanLab, bueno, extraemos el conducto deferente, colocamos en una solución nutritiva, en este caso con la solución Krebs-Genselate, le damos una temperatura adecuada, en este caso 35 grados Celsius, oxigenación adecuada, las condiciones necesarias para obtener algún tipo de gráfica y eso fue lo que obtuvimos. Entonces, 3 concentraciones con la actividad, en este caso de la cúrcuma longa o la cúrcuma simplemente, concentraciones proporcionales de 0 a 1 miligramo por mililitro, perdón, en el baño de órganos, 1 y 5 miligramos, ¿no? En la parte inferior vemos un registro, cómo es que puede estar saliendo. En base a ello se construyen gráficas y eso es lo que obtenemos. En este caso, el efecto contracturante
de la noradrenalina que funciona como, digamos, el estándar. Es en este caso preincubado con la cúrcuma, y la cúrcuma pues vemos acá a la dosis o concentración de 0,1, miren ahí el porcentaje de inhibición es del 20%, con 1 miligramo por mililitro en el baño de órganos el porcentaje de inhibición, bueno, llega casi al 50%, y en el otro caso de 5 miligramos por mililitro llegamos prácticamente a un 50% de inhibición estimulada por adrenalina, por noradrenalina, ¿no? Mediante espectrofotometría de masa se identificó, entre otros, a la curcumina como el bioactivo principal, ¿no? Entonces, habíamos hecho un análisis estadístico, las letras distintas indican diferencia estadística, y lo que suele ocurrir cuando evaluamos nosotros in vivo e in vivo diversas drogas a nivel experimental es que la dosis mayor, porque si se dan cuenta ustedes, de 1 a 5, pues hay 5 veces más, pero el efecto no es proporcional, ¿no? Entonces, casi en la dosis más baja sí observas un efecto bastante notorio, ¿no? Entonces, algo así como que si nuestra dosis media fuera en este experimento 1 miligramo por mililitro, ¿no? Entonces, ya luego construimos algunas gráficas tipo dosis, curva dosis respuesta para establecer cuál es el comportamiento de los bioactivos. Bueno, en este caso el más importante que encontramos fue la curcumina. Construimos curva dosis respuesta, que se está viendo un desplazamiento hacia la derecha. En la primera gráfica o la primera curva sigmoide representa a la noradrenalina sola o con placebo, en este caso con solución salina fisiológica, y luego ya cuando se preincuba con la cúrcuma al 1 miligramo por mililitro. Acordémonos que en la gráfica anterior habíamos visto que algo así como nuestra dosis media era la de 1 miligramo por mililitro. Con esta trabajamos y nos queda para poder hipotetizar en dónde estaría actuando o en qué parte del receptor que concentra, en este caso, el conducto deferente, ¿no? Si es que es mediante agonismo alostérico u ortostérico, nos preocupaba eso. Entonces comparamos ahora con una droga estándar, en este caso la prazosina. Es un fármaco clásico alfa bloqueante. Quizá suena un poco más tamsulosina, es más actual quizá que la prazosina. En este caso, como les decía, trabajamos con la prazosina. La primera gráfica representa la noradrenalina, la segunda la curcumina, o mejor dicho, nuestro extracto que contiene curcumina, y la tercera la prazosina, ¿no? Entonces estamos observando un desplazamiento hacia la derecha, y más o menos que se está aproximando, nuestro extracto de cúrcuma se está aproximando hacia el efecto de la prazosina, ¿no? Existen diversas evidencias en cuanto ya sea cúrcuma como tal o la curcumina como tal, de los efectos que pueda tener. En nuestro caso fuimos uno de los pocos estudios que están reportando, bueno, que vamos a reportar este efecto a nivel de vaso, bueno, de conducto deferente, ¿sí? Y luego procedíamos a hacer un análisis un tanto más elaborado, que se le conoce como la regresión de Shield, para establecer qué tipo de interacción existiría entre el receptor alfa-1 adrenérgico con la noradrenalina y en este caso con la curcumina, que es el que está concentrado en este extracto, ¿no? Entonces ya les mencionaba que el conducto deferente es, digamos, el elemento más importante que tiene o que concentra receptores alfa-1 adrenérgicos. Entonces, cuando nos echamos a buscar productos de síntesis, o en este caso naturales, tenemos que tener una certeza del receptor o del tejido que concentra el receptor. Otra opción es clonar al receptor y expresarlo en un cultivo. Bueno, en nuestro caso optamos por el estudio ex vivo, ¿sí? En el vaso, o mejor dicho, en el vaso comunicante del baño de órganos, colocamos la prazosina con la noradrenalina. Puede ensayarse también el compuesto, pero ya una vez aislado, y vas a observar en todo caso un desplazamiento hacia la derecha, como tuvimos acá. Y con la regresión de Shield, luego de un procedimiento matemático típico que lo utilizamos ahí, el programa, el GraphPad Prince, encontramos con nuestros productos que estábamos ensayando un PA2 de muy cercano al 8, y sobre todo a la pendiente que es 1. Entonces, hasta ahí esta parte nos está faltando complementar, pero aparentemente estaríamos, pues, al observar un desplazamiento de las curvas hacia la derecha, estamos pensando en un antagonismo competitivo. Se necesitan posteriores estudios para corroborar ello, ¿no? Esos entonces, en cuanto a la cúrcuma como producto natural, ¿sí? Obtenido digamos, de fuente común, o sea, en este caso de cultivos, ¿no? De cúrcuma. Ahora, otro elemento que trabajamos y que traigo acá, este trabajo sí está al 50% todavía. Estamos trabajando con el equipo
dejando de lado un poquito los productos tipo plantas, ahora con bacterias marinas. Entonces, hay dos bacterias interesantes, Tenacibaculum discolor y la Mesophyllum. Sí, con estas estuvimos, bueno, previamente trabajando con un colega en colaboración con Princeton, em, respecto a ciertos péptidos que expresa, sí, y por un estudio in silico previamente, habíamos encontrado un fragmento, ¿no? En este caso un péptido, bueno, arriba está el corrido por masas, y habíamos encontrado un efecto opuesto al anterior, o sea, en el anterior observamos un efecto inhibitorio o relajante en el vaso deferente, ¿no? O conducto deferente. En este caso observamos más bien una especie de un efecto contráctil o contracturante, muy interesante que nos ayudaba a pensar y hacer otros modelos, porque estos compuestos marinos quizá, o bueno, estas bacterias que vienen de organismos marinos, em, quizá tienen una acción un tanto más toxicológica y hay por ahí alguna revisión sobre conotoxinas y canales de sodio, pero bueno, eso todavía está en proceso de investigación, ¿no? Eh, pero ahí quería hacerles la comparación, ¿no? En el caso anterior con la cúrcuma longa habíamos obtenido un efecto antiadrenérgico o relajante, pero en este caso con un péptido, digamos, que se está aún tratando de separar, es un poco ahí tedioso y complejo, pero sobre todo por la producción, se produce muy poquito, mucho, la producción bien baja, entonces hay que estar cambiando y cambiando metodologías, pero con ese péptido obtenemos pues una contracción muchísimo más contráctil que con norepinefrina, o sea, por este lado tendríamos una sustancia algo así como vasoactiva y con el otro lado, con la curcumina, tendríamos un efecto más bien vasorelajante, ¿no? ¿Por qué entonces es nuestra utilidad, nuestro interés de buscar en este caso estas sustancias, ya sean agonistas o antagonistas adrenérgicos, ¿no? Por un lado, para el caso de los antagonistas, quizá algo un poco olvidado en la actualidad a nivel clínico como antihipertensivos. Toda vez que bloqueas el receptor alfa 1 vas a tener un efecto vasodilatador. Y estos fármacos por los años 70, 80, bueno, hasta quizá los 90 se utilizaron bastante. Hoy con el advenimiento de fármacos tipo IECA o ARA2, pues prácticamente esto está en el olvido, ¿no? Sin embargo, son muy buenos antihipertensivos. Y bueno, por ese lado va el enfoque. Y el otro enfoque quizá más común para nosotros los varones es que la próstata, así como el conducto deferente, concentra también receptores alfa 1. Entonces, la activación de un receptor alfa 1 a nivel prostático eh, conlleva contracción prostática, ¿no? Se contrae, evita que la vejiga, ¿no? Pueda vaciarse, ¿no? Entonces, y eso trae pues toda una situación de síndrome miccional ¿no? Entre otras cosas, inflamatorias, irritativas y proliferativas sobre todo. Entonces, sustancias que tengan el efecto alfa bloqueante serían interesantes al menos al inicio en un proceso no tan avanzado y permitirían relajar y mejorar todo lo que sería el trastorno o no las alteraciones urinarias en el varón, ¿no? Y del otro lado, del que obteníamos de nuestra tenacibaculum, era un efecto más bien contracturante, pero eso sí necesitamos un tanto más de estudios, hay que complementar más ahí, pero igual les traía ahí un avance de esa investigación. Bueno, esta investigación se desarrolló en conjunto con diversos compañeros de trabajo. Es un trabajo de bioprospección que hemos hecho a Cirpus californicus. No les presenté, bueno, pero igual ahí lo comento. En general, incluimos diversos tipos de plantas también ahí con ese financiamiento y nos permitió, en todo caso, obtener lo que hemos presentado el día de hoy. Bueno, ahí respetuoso con el tiempo, ahí sería mi presentación. Muchas gracias, profesor Julio Campos. Entonces le pedimos que pueda dejar de compartir para darle paso al siguiente ponente, a la ponente Vilma Casanova. La voy a presentar ahora. La profesora Vilma Casanova es enfermera de profesión, profesora principal de la Facultad de Medicina Humana a tiempo completo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, directora del Departamento Académico de Ciencias Básicas y Sociomédicas con maestría en Salud Pública en la Universidad Nacional de Chile, candidata a doctora en salud pública. Capacitación continua, entre las que destaca el curso internacional sobre epidemiología moderna realizado en la Universidad de Guerrero, México. Le doy la palabra entonces a la profesora Vilma Casanova para que pueda hacer su presentación sobre seroprevalencia de anticuerpos de SARS-CoV en Iquitos, Loreto, Perú. Adelante, profesora. Está silenciada en estos momentos, profesora. Debe dejar de... Listo. Gracias. No se ve su presentación, profesora. Listo.
Ahora sí, creo. ¿Sí? Buenas tardes con todos los participantes. Es un honor estar en esta mesa compartiendo algunas experiencias. Como es de conocimiento, el COVID en el 2020 fue una epidemia realmente que ha cobrado muchas vidas. Iquitos no ha sido la excepción, pero ahí un grupo de investigadores, profesores de la Facultad de Medicina, juntamente con otro profesor de la Universidad Continental, la DIRESA, hicimos este estudio que voy a presentar a continuación. La cero prevalencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en Iquitos. Como ya todos sabemos, que esta pandemia ha impactado fuertemente en esta ciudad. Hemos tenido más de, hasta la fecha, sumamos como 3.000 fallecidos. Solamente en el 2020 teníamos más de 2.600. En el 2021, 1.500 aproximadamente, y todavía en este año aún todavía seguimos teniendo algunos fallecidos. Este fenómeno nos ha traído a nosotros muchas interrogantes, sobre todo la posibilidad de enfrentar estas mayores tasas de transmisión y mortalidad. Entonces, estimar el porcentaje de las personas que se han infectado con SARS en la ciudad de Iquitos fue nuestro principal objetivo, y determinar la variabilidad de esta seroprevalencia. Entonces, diseñamos un estudio de corte en la población de estudio residentes de la ciudad de Iquitos en marzo 2020. Como verán ustedes, en plena pandemia. Hicimos una encuesta de línea de base y un tamizaje mensual con las pruebas rápidas, ¿ya? Entonces, como podemos ver en este gráfico, nosotros en julio hicimos esta línea de base y pudimos hacer 2 seguimientos, mes a mes, agosto y septiembre. Bueno, esto basado en que la curva de la inmunoglobulina de COVID. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos con este test en Iquitos. Como podemos observar, la población de estudio, 496,000 habitantes al 31 de junio, al 30 de junio, según los datos del INEI, de los cuales 48% están en Iquitos. Entonces, realmente, Iquitos, nosotros le conocemos como Iquitos Metropolitano, porque tenemos 4 distritos, Belén, San Juan, Punchana. Entonces, pudimos hacer un muestreo polietápico, como podemos ver acá, por edad y por sexo. Y acá la ciudad de Iquitos ha sido dividido en sectores para poder trabajar en un muestreo a través de los criterios de inclusión que hicimos. Bueno, nuestra unidad de análisis fueron los residentes de la ciudad de Iquitos, y nuestros criterios de inclusión fueron habitantes de la ciudad de Iquitos, de los 4 distritos que les mencioné hace un rato, que los dividimos en sectores. Estos sectores están divididos hace mucho tiempo porque nosotros trabajamos dengue fuertemente para poder hacer el trabajo de prevención a través de las larvas de dengue. Entonces, estos sectores ya están organizados y nosotros lo único que es que lo tomamos como tal para poder trabajar con 90.354 hogares. Y otro de los criterios era que la persona que tenga residencia continua. Los criterios de exclusión fueron puestos los individuos que están privados de su libertad, cárceles, internados, asilos, o que estén en tratamiento activo de COVID, o que tengan alguna contraindicación para punción venosa, y también trabajadores de salud o individuos que vivan con algún trabajador de salud. Entonces, nuestros criterios de exclusión. Y pudimos
el muestreo, como ya les he dicho hace un rato, polietápico, por género y por grupo etario. Entonces, estos fueron nuestros 725 que hemos seleccionado con un poder del 80% y un error alfa del 0,05, ¿no? Para poder estimar estas seroprevalencias. Entonces, acá está todo lo que nosotros teníamos que trabajar, ¿no? Por distritos. Acá tenemos distrito, Puchán, Iquitos, y por edad y por sexo, ¿no? Entonces, femenino, masculino, para poder nosotros ir a las casas que nos habían seleccionadas y poder tomar la muestra. Bueno, el trabajo de campo, 8 investigadores, hemos sido los profesores de la universidad, 2 investigadores de la DIRESA y un profesor de la Universidad Continental. 2 supervisores de campo, 10 personas que son de la respuesta rápida y 30 trabajadores de campo y 2 digitadores que se pueda trabajar. Se organizaron estas visitas por los equipos de trabajo, duró 7 días en las etapas, ¿no? Y hacíamos, trabajábamos con el código de vivienda que está en los de luz, ¿no? Ahí están, prácticamente se reconocía esto, ¿no? Y acá están las casas que se pudieron trabajar. Los medidores de luz, ¿no? Bueno, como sabemos que tenemos que aplicar el consentimiento informado, donde si eran niños, le explicábamos a la madre y teníamos que tener el consentimiento informado para poder aplicar. Esta ficha epidemiológica lo aplicamos también, y que es la ficha epidemiológica que envía el Ministerio de Salud para hacer la investigación de los casos de COVID. Esta es el test, ¿no? La certeza diagnóstica para IgM, la sensibilidad era del 90%, un intervalo de confianza. Al 95%, sus límites estaban entre 82 a 95%. Y la especificidad al 100%, ¿no? Con un intervalo de 98 a 100. La certeza diagnóstica para el IgG, la sensibilidad al 91% con un intervalo de confianza de 83 a 95 y la especificidad al 99%. La reactividad cruzada se probó y se pudo garantizar que ha sido negativa hepatitis y virus del VIH. Bueno, entonces, acá podemos ver nosotros cómo realmente día a día fallecían las personas con COVID. Nosotros pudimos ver cómo han ido modificándose esto. Acá tenemos mejor la explicación de los factores asociados a la seroprevalencia de positividad. En la línea de base, podemos ver, la seroprevalencia se asoció con la edad en sujetos de 18 a 29 años de edad, una seroprevalencia significativa, ¿no? Podemos ver. En el primer seguimiento, esta seropositividad del test se asoció con la edad en sujetos de 18 a 29 años con la posibilidad del retest, como podemos ver, a 0,71%. La incidencia de las nuevas exposiciones al COVID se asoció con que el origen del participante sea menor si procede de un área urbana en comparación con el área rural. Entonces, podemos ir viendo acá algunos aspectos. Entonces, este estudio nos permitió darnos cuenta de que quienes tenían el mayor riesgo de infectarse eran los menores, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, los menores de 18 años inclusive, ¿no? Pero acá nos sale a nosotros positivo con significancia de 18 a 29 años. Y no así los adultos. Sin embargo, si nosotros mirábamos la mortalidad, podíamos encontrar que los adultos vulnerables eran los que fallecían.
como es de conocimiento de ustedes, Iquitos es una ciudad que por las características ambientales, el clima, el calor y la forma de construcción de las casas, nadie podía estar encerrado prácticamente. Entonces los jóvenes, que eran los que más podían tener acceso a la calle, salían con mucha frecuencia y quizás se infectaban, como podemos observar acá, y regresaban a sus hogares y podían ser fuente de infección para los adultos que sí estaban en la casa, pero eran adultos vulnerables, que ellos quienes se enfermaban y fallecían realmente. Además, hay condiciones más que nosotros podríamos ver, ¿no? Un mal internet, que ni siquiera podría ser una atracción para que el joven esté en su casa, ¿no? Y pueda disfrutar de esto que se esperaba, sino mayormente por todas las condiciones expuestas, estos jóvenes estaban fuera de la casa y conseguían la infección. Bueno, eso es lo que podemos nosotros mostrar en este estudio de cero prevalencia. Gracias por su atención. Gracias, profesora Vilma. Le damos la palabra entonces a la siguiente ponente, que es la profesora Juliana Mazu-Villus. Vamos a presentarla en estos momentos. La profesora es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se desempeña en Medicina Interna en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal y especialista en estadística en investigación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le damos la palabra a la profesora Juliana. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. No sé si es que podrías, Cristian, discúlpame, compartir mis diapositivas. Sí, estoy en estos ¿Ser? momentos. Sí. Gracias. Buenas tardes con todos, agradezco mucho la oportunidad de poder estar acá. Por temas de tiempo creo que podemos de repente avanzar un poco. Lo que vengo a presentarles es un proyecto que hemos realizado en conjunto con alumnos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, del instituto, digamos que en tutoría con el Instituto de Gerontología y Geriatría. El proyecto se titula Nivel de conocimientos acerca de los cuidados paliativos y factores relacionados en estudiantes de medicina en Perú. La siguiente, por favor. Gracias, Cristian, por tu ayuda. Los que estamos participando del proyecto son Camila Arones, Víctor Yontop, que son los alumnos, bueno, mi persona, y la doctora Tania Tello. La siguiente, por favor. Entonces, de repente para hablar en el marco en sí, para poder entrar al proyecto, nos llamaba la atención, y justamente a partir probablemente del COVID, cómo es que la parte de cuidados paliativos es una unidad, digamos, bastante descuidada y bastante carente en países probablemente con bajos recursos como los de nosotros, ¿no? Entonces, la definición dada en general por la OMS es justamente es una respuesta a ciertas necesidades biopsicosociales, espirituales y físicas, no solamente de enfermedades oncológicas, sino también de enfermedades no oncológicas, por ejemplo, cirrosis hepática, pacientes con demencia, Alzheimer, pacientes que tengan Parkinson, falla cardíaca, ya en un estadio más avanzado, para poder permitir la prevención y el alivio y el sufrimiento de los pacientes, ¿no? De hecho, que con el paso del tiempo, nosotros estamos teniendo una población probablemente más longeva, y esto lleva a que tengamos que priorizar también este tipo de cuidados, ¿no? Una de las principales limitantes que definitivamente podemos encontrar es justamente la falta de conocimiento en general acerca de lo que es cuidados paliativos, y eso viene probablemente desde pre y posgrado.
¿no? Lo que conlleva a que los profesionales de salud, ya una vez que están egresados, no tengan o no estén preparados del todo en el campo, ¿no? Y como les comentaba, definitivamente uno de los dilemas más notorios fue durante la pandemia del del COVID-19, porque definitivamente la falta de personal, la falta de recursos, la cantidad de pacientes que se tuvieron que atender y que llegaron en estado severo o a moderado, requerían, sí, ellos de cuidados paliativos porque no había probablemente más oportunidades, o sea, más cosas para poderles ofrecer, ¿no? En el Perú nosotros tenemos que solamente 3.8% de las facultades de medicina han implementado la enseñanza de cuidados paliativos dentro de su malla curricular en pregrado, ¿no? Y no en otras subespecialidades. La siguiente, por favor. Para poder ver el tema de los conocimientos e incluso ciertas actitudes, se desarrolló en el 2009 en Japón, el autor Nakazawa, un test que es el PSKT, que mide el aprendizaje de cuidados paliativos en médicos y enfermera, y que toma distintos campos, ¿no? Psiquiátricos, la parte farmacológica, la parte de generalidades, la parte también de la filosofía, y esta herramienta fue consecutivamente traducida, por ejemplo, al alemán, al inglés y al español. Y ya fue Lopeza y García en el 2020 que realiza una validación y una adaptación transcultural para lograr que los países con habla hispana podamos tener acceso a poder aplicar este test, y es así como países cercanos a nosotros, tanto como por ejemplo Colombia, Argentina, Brasil, pudieron en varios estudios poder aplicar esta herramienta, viendo cómo es que para la mayoría de los alumnos, hablando en pregrado básicamente, sí ellos consideraban que era necesario e importante la incorporación de estos temas en la malla curricular. La siguiente, por favor. Entonces, por lo que hemos expuesto en la parte introductoria, el objetivo del estudio presente ha sido tratar de determinar el nivel de conocimiento de cuidados paliativos y de repente factores relacionados en los estudiantes de medicina. Nos hemos enfocado en los alumnos de sexto y de séptimo año, porque son justamente los que ya están casi terminando su carrera y los que probablemente en algún momento puedan haber alcanzado algún curso, ¿no? Ver si es que existen diferencias en los niveles de conocimientos, tanto en universidades privadas, en universidades públicas, si es que también hay alguna diferencia según variables sociodemográficas, como por ejemplo la edad y el sexo, y según también la presencia de la malla curricular. La siguiente, por favor. Entonces, se planteó un estudio descriptivo transversal en estudiantes, nuevamente la población fue de sexto y séptimo año de las facultades de medicina, en general de 44 universidades que se les ha tratado de contactar a través de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, la SOCIMEP, para poder acceder a esta población. Clasificándose también según las regiones en norte, centro y sur. Los criterios para ingresar eran básicamente que pertenecieran al sexto o séptimo año de la carrera de medicina humana y que dieran su consentimiento para poder aplicar este test, ¿no? Esta herramienta. La siguiente, por favor. Entonces, se realizó un muestreo probabilístico estratificado según la parte de las regiones. Se solicitó la autorización para la SOCIMEP para poder reclutar a los alumnos. Asimismo, se contactó a los representantes de estas sociedades científicas y también, obviamente, obtuvimos el consentimiento de parte del Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La siguiente, por favor.
Entonces, el estudio realmente lo hemos lanzado hace un par de semanas aproximadamente. Tenemos solamente unos resultados preliminares. La edad tenía, bueno, 24 años, la mediana, con un rango que va entre 23 y 25. El gran porcentaje han sido mujeres. Todavía la mayor parte de respuesta la tenemos en las universidades privadas. Siguen la mayor parte de respuesta también en la región del centro, la mayoría también católica, sin embargo solamente en un 57.8%, y sí llama la atención de que no han llevado cursos previos de cuidados paliativos. Probablemente en alguna de las clases se ha mencionado algo de cuidados paliativos, y no se han llevado cursos selectivos de cuidados paliativos, ¿no? Recordemos que también el tema de los cursos selectivos va dependiendo también de las universidades, cuán flexibilidad pueden tener para poder llevar este tipo de cursos. La siguiente, por favor. Entonces, según esta herramienta, el PSKT, que es la encuesta de cuidados paliativos para estudiantes de medicina, por ejemplo, en la parte de generalidades sí quedó claro de que, o tenían más o menos claro que los cuidados paliativos no eran solamente aplicables a pacientes oncológicos, lo cual es algo fuerte y es algo sumamente importante, porque probablemente nosotros o ellos también en parte de su formación van a enfrentarse más a pacientes no oncológicos, probablemente. También importante saber de que no consideran que no es que acelere ni facilite el proceso de morir, ¿no? Y que se den en cualquier, y que también se puedan dar en cualquier etapa de la enfermedad como tal, ¿no? La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de comunicación y bioética, ¿no? La comunicación de malas noticias se debe dar solo cuando el paciente lo solicite, no. Entonces, eso también queda claro por parte de los alumnos hasta ahora. También que los cuidados paliativos promueven la parte de la autonomía y la dignidad en los pacientes, lo cual también es importante que se tenga claro. La siguiente, por favor. En la parte de la espiritualidad, también ellos consideran, y es cierto, que las creencias del paciente y de la familia pueden influir en decisiones terapéuticas que se puedan tomar, ¿no? Y que los cuidados paliativos, si solamente deben de enfocarse en necesidades físicas de los pacientes, la respuesta es no, ¿no? Entonces, esa respuesta también es clara en los alumnos, ¿no? La siguiente, por favor. Respecto a la sintomatología, por ejemplo, algo que sí también se debe mejorar es justamente la parte de las preguntas clínicas y la parte de farmacología, ¿no? Para ellos probablemente el uso de la morfina no alivia el tema de la disnea, entonces era algo de que había que, o sea, es algo que de todas maneras hay que mejorar en parte de las respuestas. La siguiente, por favor. Y en la parte de farmacología, justamente uno de los, yo no sabría decir si la palabra exacta es tabú, pero si es que el uso de opioides ¿no? Nos puede inducir a una adicción, pues la mayoría piensa que sí, ¿no? Entonces justamente ese sí es un tema que hay que tratar, es importante porque muchos médicos, y yo, bueno, yo soy internista, y también lo veo con mucha frecuencia, justamente es el miedo a utilizar opioides, y básicamente es por desconocimiento para el manejo, ¿no? Hay que usarlos obviamente con precaución, pero sí son importantes dentro de este tipo de cuidados, ¿no? La siguiente, por favor. Hasta el momento, en conclusiones preliminares, nosotros podríamos decir que en el área de generalidades y comunicación de noticias, sí hay un conocimiento de los alumnos, por lo menos en ese aspecto. Sin embargo, falta reforzar la parte farmacológica. Decir que para nosotros el estudio es relevante por
justamente por un tema de que es importante tomar a los alumnos desde pregrado para poder tener un buen cimiento en la parte de conocimientos. Y una parte sumamente importante actualmente es justamente la de cuidados paliativos. No solamente en la parte oncológica, cada vez vemos pacientes más jóvenes con cáncer, sino también en la parte no oncológica, pacientes, y lamentablemente también pacientes más jóvenes con enfermedades crónicas, con diabetes, que ya están con 35 años y están ya con amputación. Entonces, y justamente también el estar preparados, porque si bien es cierto, la pandemia aún no ha terminado, no sabemos cuándo será la siguiente, y estar preparados justamente para este tema. Muchas gracias por escuchar la exposición. Muchas gracias, profesora Juliana. Entonces, le damos la palabra a la última ponente, la profesora Jessica Barca de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ahorita la vamos a presentar. Ella es doctora en Ciencias de la Salud Pública de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en Salud Pública, con mención en Gerencia, especialista en Cuidados Intensivos, licenciada en Enfermería, bachiller en Enfermería y estudios de doctorado en Educación Superior. Es docente investigador RENACIT y tiene diferentes publicaciones en diferentes revistas indexadas. Le doy la palabra entonces a la profesora Jessica Barca. Muchas gracias a ella. Bien, muchísimas gracias por la presentación, gracias porque nos dan la oportunidad de poder participar en este evento tan importante que lo está realizando la red de universidades, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿ya se visualiza? Disculpen. Sí, profesora. Solo tiene que ponerlo en pantalla completa, pero sí se visualiza. ¿Me podría decirse si visualiza? No, tiene que regresar a la pantalla del PPT, profesora. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, pantalla completa del PPT, sí. El botoncito de la derecha. No, ya, claro, pero quería saber. Sí, ya, ok. Sí. Ok, bien. Yo, bueno, el día de hoy quería presentar acerca de este trabajo que hemos venido realizando, acerca de lo que es el manejo de conflictos y las relaciones interpersonales en enfermeras, ¿no? Sabemos nosotros que en la actualidad los profesionales de enfermería, debido a ciertas particularidades de su mismo trabajo, se enfrentan a situaciones que realmente pueden generar en estas personas inestabilidad emocional, el estrés, la sobrecarga laboral, la insatisfacción y otras, ¿no? Y que estas vendrían a ser las causantes de los conflictos, ¿no? Interpersonales, ¿entre quiénes? Entre los profesionales de enfermería, o también podría afectar su desempeño laboral, tal como es el quehacer de la enfermera, que viene a ser el cuidado y la atención del paciente, ¿no? Ahora, por otro lado, vemos que, por ejemplo, el autor Alsina menciona que los conflictos los menciona como manifestaciones negativas de la interacción humana, ¿no? Y la percepción negativa de la vivencia, la falta de habilidades para identificar las emociones y las incapacidades para afrontar, ¿qué cosa? La comunicación asertiva, ¿no? Entonces, en definitiva, los estilos de manejo de conflictos que la persona dispone para gestionar estas discrepancias son determinantes, ¿no? En la evolución y el desenlace del conflicto, ¿sí? Esta realidad del entorno laboral, más que nada, es decir, el mal manejo de estos conflictos entre los profesionales de enfermería, se presenta como un elemento estresante que va a repercutir negativamente y también en este sistema global de su organización, ¿no? Entonces, ello apunta a que las relaciones interpersonales positivas que se establecen en el seno del equipo de trabajo son determinantes de una buena salud intergrupal y que pueden generar un alto grado de satisfacción y compromiso profesional, ¿no?
Entonces, frente a estas situaciones vulnerables, el profesional de enfermería tiene respuestas determinantes en este manejo de conflictos que le va a permitir afrontar para conseguir en cierta forma un alivio o dar solución de alguna forma, puede ser directa o indirecta, a los problemas, ¿no? Y que pueda encontrar un equilibrio, pero que asimismo estas situaciones que se puedan presentar no les afecten mucho, ¿no? Y esto no se vea reflejado en su desempeño laboral. Entonces, nosotros, un grupo de enfermeras y estudiantes, decidimos realizar este trabajo porque consideramos que como enfermeras que somos, es importante conocer a la persona cuidadora para poder identificar qué tipos de problemas tiene, qué está pasando con esta enfermera, para de esta forma dar solución, ayudar y que ella sea un ente positivo, ¿no? Para la atención que ella brinda, ¿no? Y los autores, como pueden ver, es la señorita Leslie Karina Paza Condori, Lady Lisette Jarapa Vargas, Jovita Sotilario y Tula Espinosa Moreno. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra preocupación. Y tenemos como el objetivo general, obviamente, determinar si es que hay algún tipo de relación entre este manejo de conflictos y las relaciones interpersonales en enfermeras, ¿no? Y tenemos también como objetivos específicos, primero que nada, determinar cómo es este manejo de conflictos en estas enfermeras y cómo es en las relaciones interpersonales entre ellas, ¿no? Y posteriormente ver el objetivo general que estamos mencionándolo acá, como esta relación. ¿Qué metodología hemos utilizado? En este caso, hemos trabajado una investigación que es cuantitativa, descriptiva, de diseño correlacional y de corte transversal. La población ha estado conformada por 100 profesionales de enfermería en un hospital grande aquí de Arequipa, y con los criterios de inclusión, que por ejemplo tenemos que son enfermeras que están trabajando por más de un año. Los criterios de exclusión, tenemos enfermeras que han estado con licencia o con algún tipo de licencia o de vacación, ¿no? Y para la estadística inferencial se aplicó la prueba de chi cuadrado con un nivel de distancia de 5%. Entonces, por el tiempo también sé que no podemos extendernos mucho, pero tenemos unos resultados que he tratado de plasmarlo en esta tabla, donde vamos a ver pues esta relación entre el manejo de los conflictos y las relaciones interpersonales en enfermeras del Hospital Ujiji, ¿no? Entonces, observamos acá que tenemos, en cuanto a manejo de conflictos, un total de un nivel 94% que va en un nivel medio y un 6% nivel alto, ¿no? No hemos encontrado un bajo nivel del manejo de conflictos, ¿no? Y en cuanto a las relaciones interpersonales, vemos que se posiciona también en un lugar medio, medio desfavorable, un 8%, y un medio favorable de 86%, ¿no? Al aplicar la estadística, vemos que no hay relación, ¿no? Y podemos determinar, pues, que en cuanto a conclusiones, que, por ejemplo, un poco más de las 3/4 partes de enfermeras de este hospital presentan un nivel alto de la dimensión colaborativa, ¿no? Porque vemos que el manejo de conflictos van en dimensiones, ¿no? Y también hay un 85% de la dimensión de evitador, igualmente un 86% de la dimensión de controlador y un 86% en la dimensión de acomodativo o compromisario, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos concluir porque el nivel que se maneja como conclusión es un nivel medio en el manejo de conflictos, ¿no? Y estamos con un 6%, que es muy bajo realmente, un nivel alto en cuanto al manejo de conflictos. Así también vemos que casi todas las enfermeras presentaron una comunicación medianamente favorable, ¿no?
y poco menos de 2/3 tienen una actitud medianamente desfavorable, ¿no? También hemos revisado, ¿no?, un trabajo de tipos y manejos de conflictos, donde nos refería pues de que tenían el mayor conflicto que se podía presentar en este grupo de enfermeras era acerca de la mala comunicación, ¿no? Que esto realmente podría generar este tipo de conflictos y que realmente podríamos mejorar, ¿no? Entonces, podemos decir de que es importante también preocuparnos, en este caso, en nuestros profesionales de enfermería, porque son dentro del equipo multidisciplinario de salud, son personas que permanecen las 24 horas del día con estos pacientes, con las personas a las cuales brindamos atención y cuidado. Por lo tanto, nosotros consideramos de que es importante realizar estos estudios para así nosotros con ellos poder ayudar a estas enfermeras y también poder aplicar en otras poblaciones. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Abarca. Entonces, damos espacio a responder las preguntas que ha hecho el público. Les pedimos al público que siga compartiendo las preguntas. Un segundito. Listo. Que sigan haciendo las preguntas para los 5 expositores que hemos tenido el día de hoy. Voy a leer la primera pregunta que tenemos del público para la doctora Juliana. Doctores, ¿qué tipo de investigación están desarrollando en los cuidados paliativos, ya sea en adulto mayor y enfermedades terminales? Esa es la primera. Luego, para el doctor Segura, ¿qué temas adecuados deberían tener los apps en salud diseñados en Perú? Le doy la palabra entonces a la doctora Juliana. Ok, muchas gracias. Es bastante interesante e importante la pregunta que nos están refiriendo. Actualmente, algún proyecto concreto que estemos llevando de cuidados paliativos en adultos mayores, todavía no lo tenemos. Nosotros tenemos en la parte del manejo de ortogeriatría, ¿no?, donde ahí sí más o menos se aplica la parte de el cuidado paliativo en el adulto mayor, ¿no?, específicamente. Un proyecto concreto, digamos, actualmente sí no tenemos, y creo que es una idea de investigación súper interesante la que acaban de lanzar para poderla desarrollar, ¿no? Porque justamente creo que hay muchas, justamente de las enfermedades no oncológicas que hemos mencionado, que entran y calzan bien para el cuidado de estos pacientes, ¿no? No sé si pude responder la pregunta. Sí, profesora. Le damos entonces la palabra al profesor Pedro. Gracias. Sí, la pregunta, la podría repetir, por favor, entendí cuál es la característica de los aplicativos, algo así, entendí la pregunta. Sí, ¿qué temas adecuados podrían tener los apps en salud diseñados en Perú? Sí. El- es una pregunta un poco compleja de responder porque los aplicativos móviles o los apps obedecen o deberían obedecer a una necesidad. Lo que pasa es que como son fáciles de hacerlos o medianamente fáciles, todo lo queremos llevar a un app, ¿correcto? Entonces, voy a hacer un app no sé, para mensajería, para esto. Entonces, los apps deben estar orientados a qué problema van a resolver. Es más, les cuento un pequeño anécdota para que se entienda la respuesta. Yo mismo, cuando estaba haciendo la maestría de informática biomédica, quise que a partir de tomar foto con un celular, predecir la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque hay un signo en medicina que es el signo de Frank, que se describió hace muchos años, y este signo de Frank o la hendidura en el lóbulo de la oreja predice enfermedad cardiovascular, ya está descrito, están los mecanismos por qué predice esto. Entonces,
Entonces, a mí me pareció, en un primer momento, me pareció súper interesante que tomando una foto, o sea, crear un aplicativo para tomar una foto y que me prediga enfermedad, para que me prediga enfermedad cardiovascular, me pareció súper interesante, pero cuando hice mi propuesta de tesis, me la bajaron en una, me dijeron, pero ¿qué? ¿Es acaso una persona común y corriente? Es muy difícil de ver ese signo, no se puede ver así, necesitas un aplicativo para verlo, o sea, el aplicativo, ¿qué me está aportando de más? Entonces, la respuesta, pues, ese signo es súper sencillo, o sea, no necesito un aplicativo para eso, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos creativos y creemos que el aplicativo lo va a resolver, pero la respuesta a la pregunta es, ¿qué cosa qué características debe tener un aplicativo para investigar en salud? Es que resuelva problemas reales, ¿correcto? Y no, lo otro es, capacito a las personas a ver el signo de Frank, que me demora 3 minutos capacitarlos para que aprendan a ver el signo de Frank, y listo, ya lo saben, entonces no se necesita un aplicativo. Esa sería mi respuesta, que un aplicativo, antes de embarcarse en desarrollarlo, que resuelva problemas, porque si no uno entra al App Store o a cualquier store, o cualquier gestor de aplicativos, cualquier base de aplicativos, y va a encontrar un montón de aplicativos que nunca se han usado. Y esa no es la idea. Entonces, en resumen, uno debe desarrollar un aplicativo para un problema puntual, específico, que realmente acorta la brecha ya sea de almacenamiento, ya sea de gestión o de lo que fuere. Gracias. Gracias, profesor Pedro. Em, Hay una pregunta para el doctor Julio Campos. ¿La cúrcuma podría ser consumida también en personas que tienen una deficiencia de serotonina? Profesor Campos, ¿se cuenta presente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿puede repetirme la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿La cúrcuma podría ser consumida también en personas que tienen una deficiencia de serotonina? Deficiencia de serotonina. Bueno, hay estudios que asocian, digamos, la recaptación de serotonina con algunos curcuminoides, pero en mi caso no hemos desarrollado investigación similar a ella, ¿no? Bueno, es ya cuestión de replicar, ¿no? Pero sí hay curcuminoides y derivados de la cúrcuma longa que pueden tener algún efecto quizá a nivel central en la recaptación de serotonina, ¿no? Pero más allá sí no hemos desarrollado ese tipo de investigación, en todo caso habría que, un buen punto de partida en todo caso, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. También hay una consulta por los correos de los ponentes. Les pediría en todo caso que puedan colocar su correo de estar interesados en el chat, pero también resaltar que vamos a compartir las presentaciones y también la grabación de esta conferencia a todos los inscritos hayan asistido este día o lo vean en otro momento. Así que también darles esa seguridad de que van a poder ver la conferencia más adelante. No habiendo más preguntas, agradecemos a los 5 ponentes del día de hoy. Han sido excelentes presentaciones. Entonces damos por concluida la mesa de Ciencias Médicas 6. Los invitamos el día de mañana. Tenemos una conferencia a las 8:30 sobre investigación y género. Tenemos a la doctora Fabiola León Velarde. También ella es decana de la Facultad de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y va a estar junto con la vicerrectora de investigación de la UNASAM y el director de investigación de la Universidad Nacional de San Martín. Entonces los invitamos. Solo tienen que utilizar el mismo programa con el cual se han estado inscribiendo en estos días, y cualquier duda o pregunta que tengan pueden hacerla a través del correo a través del cual han estado recibiendo las comunicaciones. Muchas gracias a todos los ponentes y nos vemos el día de mañana a las 8:30. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Que tengan Gracias a buenas tardes. ustedes. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.